En los rincones de una tierra prometida, vivía Jonás, un hombre elegido por el mismísimo Dios para una misión de vital importancia. Pero no era una tarea sencilla, debía viajar a Nínive, una ciudad grandiosa y temida, hogar de los enemigos de Israel. La orden era clara: proclamar el inminente juicio de Dios si no se arrepentían de su maldad. Sin embargo, en lugar de aceptar su destino, un profundo resentimiento se apoderó de Jonás. ¿Por qué salvar a aquellos que odiaban a su pueblo? Su corazón, lleno de rencor, lo llevó a tomar una decisión desesperada: huir. Ignorando la voz divina, se dirigió al puerto de Jope, donde encontró un barco que se alejaba de su misión, con rumbo a la lejana Tarsis. Creyó que, en la inmensidad del océano, podría escapar no solo de Nínive, sino también de la voluntad de Dios. Abordó la nave, pagó su pasaje y se adentró en el mar, sin saber que su viaje apenas comenzaba. A bordo del barco, Jonás se había refugiado en la oscuridad de la bodega, intentando escapar de su conciencia y de la tormenta que llevaba en el alma. Pero la tranquilidad fue efímera. En la superficie, Dios desató una furia incontrolable sobre el mar, enviando vientos salvajes y olas que golpeaban la nave sin piedad. Los marineros, experimentados y valientes, luchaban con desesperación, arrojando la valiosa carga por la borda, pero nada parecía calmar la tempestad. La desesperación los llevó a orar a sus diferentes dioses, pero el cielo permanecía sordo. Fue en ese momento de caos que uno de los marineros bajó a la bodega, encontrando a Jonás dormido, ajeno a la furia de los elementos. Lo despertó bruscamente, implorándole que se uniera a ellos en oración. Pero Jonás sabía que su Dios no era sordo, simplemente estaba indignado por su desobediencia. El caos a bordo se transformó en una búsqueda de la verdad. Los marineros, desesperados, echaron suertes para descubrir quién era el responsable de tal ira divina. El destino no tardó en señalar a Jonás. Con el corazón en un puño, le preguntaron quién era y qué había hecho. Jonás, con la voz quebrada por el peso de su desobediencia, confesó su huida de Dios. «Tomen y láncenme al mar, pues sé que por mi culpa ha venido esta tempestad sobre ustedes». Los hombres, asustados, intentaron remar con más fuerza para llegar a tierra, pero la tormenta se intensificaba. Finalmente, con pesadez en sus almas, elevaron una última plegaria y arrojaron a Jonás por la borda. En ese instante, la furia del océano cesó por completo. El mar, que antes amenazaba con devorarlos, se calmó. Mientras se hundía en las profundidades, la oscuridad lo rodeó, pero no la soledad. Dios, en su infinita misericordia, había preparado un gran pez para que se lo tragara. En ese momento, Jonás se dio cuenta de que no solo había huido de Nínive, sino que se había alejado de Dios. Entonces, desde lo más profundo de su ser, elevó una oración. No fue una súplica por ser liberado, sino un clamor de arrepentimiento. Recordó los milagros de su Dios, el amor que siempre le había mostrado a su pueblo, y prometió enmendar su camino. Con cada palabra, la fe perdida regresaba a su corazón, una luz tenue pero firme en la noche eterna que lo rodeaba. Pasaron 3 días y 3 noches en la oscuridad claustrofóbica. Jonás, en su desesperación, creyó que cada segundo sería el último. Pero Dios, en su infinita misericordia, escuchó su oración. El gran pez, que lo había salvado de ahogarse, recibió una orden divina. Con un estremecimiento final, la criatura lo vomitó sobre la arena de una playa. Jonás emergió de las tinieblas a la luz del sol, sucio, agotado y completamente humillado. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu, ahora renovado, se sentía vivo. Ya no era un fugitivo, sino un hombre al que se le había concedido una segunda oportunidad. A su alrededor, el mar rugía suavemente y una sensación de asombro lo invadió.
Había tocado el fondo, pero Dios lo había sacado a la superficie, listo para retomar la misión que había abandonado. Con su corazón y su alma alineados de nuevo con la voluntad divina, Jonás se puso en camino. La huida había terminado, la obediencia había comenzado. Se dirigió hacia Nínive, una ciudad tan vasta que se tardaban 3 días en recorrerla de punta a punta. Al entrar, la maldad que allí habitaba se palpaba en el aire. La opulencia y el vicio se extendían por cada callejón. Contra todo pronóstico, el mensaje de Jonás no fue ignorado. Su voz, que gritaba el inminente fin, se propagó como un eco por toda Nínive. El pueblo, desde los más humildes hasta los más poderosos, sintió un miedo genuino. La noticia llegó a los oídos del rey, quien de inmediato se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se cubrió con cilicio, un símbolo de profunda humillación y luto. Emitió un decreto para toda la ciudad, que nadie, ni persona ni animal, comiera o bebiera. Todos debían clamar a Dios con fuerza y arrepentirse de su maldad y de sus actos violentos. Nínive, una vez cuna de la depravación, se transformó en una ciudad de luto y esperanza, buscando desesperadamente la misericordia de Dios. Jonás salió de la ciudad y se sentó en una colina, a la espera del desenlace. Estaba convencido de que Dios, a pesar del arrepentimiento de Nínive, mantendría su palabra y la destruiría. Mientras tanto, Dios hizo crecer una planta de ricino para que le diera sombra, lo que alegró a Jonás. Sin embargo, al día siguiente, la planta se secó, y un calor sofocante y un viento abrasador lo atormentaron. Jonás se enojó tanto por la planta marchita, que le deseó la muerte. Entonces, Dios le habló, preguntándole si tenía derecho a enojarse por una planta que no había plantado ni cuidado. Tuviste lástima de esta planta, y no he de tener yo compasión de Nínive, una ciudad con más de 120.000 personas que no saben discernir entre el bien y el mal, además de muchos animales. Con esta poderosa lección, Jonás comprendió la inmensidad de la misericordia divina, un amor que supera su propio entendimiento y que se extiende incluso a aquellos a quienes consideramos nuestros enemigos.